Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Rangel. Voy a estar dando una clase muestra sobre una introducción a la ontología, que es un tema importante en la materia de filosofía. La ontología es, de hecho, la rama primordial de la filosofía, es decir, la ontología nació como la filosofía primera y generalmente se le define como el estudio del ser en tanto que ser. De hecho, esta es una de las definiciones que podríamos encontrar como una pregunta de examen, que es la ontología, pues el estudio del ser en tanto que ser. Ahora, sin embargo, eh, aunque esta es una definición conveniente, la verdad es que nos dice muy poco qué significa eso del ser o qué es estudiarlo en tanto que ser. Y eso es una de las cosas que vamos a ver a continuación. Entonces, digamos, el origen de la palabra ontología está en la antigua Grecia. Ontos es el ser, lo que es, y logos el estudio, el discurso o tratado. Entonces, aunque, digamos, los antiguos griegos no utilizaban esta palabra ontología, después en el siglo XVII, cuando se configuró como un neologismo, la palabra ontología tomó esas raíces griegas, porque, bueno, efectivamente, desde la época griega, se empezó a reflexionar primero con Parménides y posteriormente con Aristóteles, sobre todo, bueno, Aristóteles y Platón, en ya una rama que podríamos llamar la ontología, desde la antigüedad. Entonces, una de esas preguntas primordiales sería en qué es lo que tienen en común todas las cosas que existen, y bueno, es decir, qué es al plantear esa pregunta, nos estamos preguntando ya ontológicamente qué es la existencia, porque la existencia es esa característica en común que tienen todos los entes o todas las cosas. Entonces, bueno, ¿a qué se dedica la ontología, no? ¿Cuáles son sus indagaciones, sus investigaciones, sus reflexiones? Principalmente la existencia. ¿Qué es el existir? Si solo existe lo material o solo lo ideal, de ahí pues se va a determinar lo que se llama la corriente materialista, la idealista, ya sea que sea por un monismo que solo crean que lo real es material o que solo crea que lo ideal es material. Lo ideal es que solo lo real es ideal, ¿no? Solo lo ideal es real. Y que hay diferentes, o digamos que tengan una concepción dualista o pluralista sobre que hay diferentes jerarquías o géneros de realidades. Pero entonces, en este caso sería una parte, la ontología se va a dedicar a reflexionar sobre la existencia, también sobre la identidad. El problema de la identidad es uno de los problemas más fundamentales de la filosofía en muchas otras áreas o en muchos otros campos de la filosofía, y es qué es lo que permite que una cosa permanezca, es decir, que siga siendo la misma a pesar de los cambios que experimente. Y por otro lado, también una de las formas en las que la ontología va construyendo conocimiento y acrecentándose es en cómo va clasificando, agrupando todo lo que existe, ¿no? Y cómo eso, esas jerarquías, esos conceptos que va acuñando, nos ayudan a entender el mundo. Entonces, había mencionado dos filósofos claves de la antigüedad, Parménides como iniciador de la filosofía ontológica y Aristóteles. Eh, Hay entre los conceptos de Aristóteles importantes se dan sustancia y accidentes, que los veremos con detenimiento más adelante. Después, en la Edad Media, también fue muy importante Tomás de Aquino, quien unió otros dos conceptos eh, fundacionales que son esencia y existencia. Y ya en el siglo XX, el filósofo más importante del siglo pasado fue Martin Heidegger, que bueno, él hizo una crítica a la historia de la filosofía o a los filósofos hasta en ese momento por considerarlos que se habían dedicado a explicar y entender las cosas del mundo, eh, es decir, explicar los existentes, las cosas existentes, pero a no pensar en la existencia misma.
decir, a tener un olvido del ser. Y él acuñó un término que es el Dasein, ¿no? En alemán, que es el ser ahí, que generalmente se traduce así en español, el ser ahí, ¿no? El ser en el mundo. Y bueno, entonces vamos a pensar precisamente ahora en estos cuatro conceptos claves. Eh, la sustancia como aquello que existe por sí mismo o bien que es el soporte fundamental de una cosa que permanece a pesar de los cambios. Esto es, bueno, no todas las cosas existen por sí mismas, hay algunas otras que tienen una dependencia ontológica. Esto lo vamos a explicar con manzanitas. El accidente serían precisamente esas características, propiedades o estados que dependen de una sustancia para existir. Otro concepto clave de Tomás de Aquino, la esencia, ¿no? Que es el conjunto de propiedades definitorias que hacen que algo sea lo que es. Y la existencia, que es el acto de estar en la realidad y de ser más allá de una mera posibilidad. Muy bien, entonces ahora sí vamos a ver. Si nosotros pensamos, ¿no? Poner un ejemplo con manzanitas, una manzana roja, ¿no? Digo una frase como la manzana es roja. Bueno, ahí pensamos, la manzana es una sustancia, existe, y lo rojo también existe, el color rojo existe también, pero la manzana no existe de la misma forma que el color rojo. Es decir, aunque decimos la manzana es roja, el es no funciona igual para manzana que para rojo. La manzana es ciertamente por sí misma, pero el rojo no es por sí mismo. El rojo tiene una dependencia ontológica hacia la manzana. Digamos, eh, imaginen ustedes a Aristóteles yendo al mercado de Atenas, eh, pidiendo una manzana, pues le entregan una manzana. Pero si Aristóteles va a un mercado y pide un rojo, le van a preguntar, ¿un rojo qué? ¿Qué cosa quieres roja? ¿Quieres una manta roja, una fruta roja, un zapato rojo? ¿Qué es lo que quieres rojo? Porque el rojo no tiene existencia por sí mismo. Entonces, eh, cuando Aristóteles enuncia esto, ¿no? Hay sustancias que sí tienen una existencia por sí mismas y esos entes que tienen existencia por sí mismos los vamos a llamar sustancias y aquellas cosas que tienen una dependencia ontológica, que no pueden existir por sí mismas más que como accidentes, atributos, cualidades o estados de otras, los vamos a llamar justamente accidentes. Entonces, ahora también con respecto a el concepto de Tomás de Aquino de la esencia, muy bien, eh, podríamos decir, una manzana tiene diferentes características, es decir, una manzana es jugosa, una manzana es dulce, una manzana es aguzanada, vinagrada, eh, redonda o roja, verde, amarilla, lo que sea. Una manzana tiene diferentes características, pero ¿cuál es su esencia? Su esencia no es ser roja porque le podemos quitar la cáscara. Su esencia no es estar en precisamente ser redonda o tener una forma más o menos redondeada, porque también la podemos rebanar. Y si la rebanamos y la mezclamos con crema y le echamos azúcar y tenemos una ensalada de manzana, pues aún así en esa ensalada sigue habiendo una esencia de manzana y por eso le seguimos llamando ensalada de manzana, porque hay una manzaneidad, ¿no? Una esencia de la manzana que pervive. Entonces, ¿cuál es la esencia de la manzana? La esencia de la manzana es ser una fruta. La esencia de la manzana es ser comestible. Esto significa que digamos, como decía el Principito, ¿no? Lo esencial no es visible a los ojos, porque cuando vemos una manzana, podemos ver su color, su tamaño, pero no podemos ver que es una fruta. Para ver que es una fruta, para darnos cuenta que es una fruta, lo que tenemos que hacer es pensar, clasificar las cosas del mundo como flores, frutos, personas, animales, cosas,
Y cuando hacemos esa clasificación de las cosas del mundo, decimos, bueno, las manzanas, al igual que muchas otras cosas, son frutas. Es decir, cosas que nacen de los árboles y que son comestibles y que tienen ciertas propiedades. Pero entonces, si decimos lo esencial no es visible, sino inteligible, es decir, que se puede comprender a través del intelecto. Eh, lo esencial lo descubrimos pensando, ¿no? Es decir, el Principito tiene razón, lo esencial no es visible a los ojos, pero sí es visible al entendimiento. Y esto, digamos, quizá al principio, la ontología nos pueda parecer como que es una rama un poco eh, eh, extraña que se dedica a estudiar al ser en tanto que ser, pero ya cuando llegamos a una conclusión ontológica como que lo esencial es un descubrimiento del intelecto y no es visible a los ojos, pues podemos ver que la ontología ya tiene otro sentido, ¿no? Entonces, para aclararlo ya finalmente, si nosotros hiciéramos una pregunta, ¿qué es la manzana del conocimiento? Y tuviéramos tres filósofos, uno dedicado a la hermenéutica, otro a la epistemología y el tercero a la ontología, y les preguntáramos, bueno, ¿qué es la manzana del conocimiento? El hermeneuta, que es la rama de la filosofía que se dedica a interpretar las cosas, nos diría, "Pues, necesito contexto para entender esa frase. Necesito que me digas quién lo dijo, a quién se lo dijo, cuándo se lo dijo, y pues vamos a ver qué significa para esa persona manzana, qué significa conocimiento, y entonces ya te podrá responder qué es la manzana del conocimiento. Si le hacemos esta pregunta a alguien dedicado a la epistemología, como la epistemología es la rama de la filosofía dedicada específicamente al conocimiento, los alcances del conocimiento, cómo podemos conocer, qué tanto podemos conocer y qué cosas podemos conocer, entonces nos va a dar una cátedra sobre lo que ha sido el conocimiento a lo largo de la historia, nos va a dar las definiciones de conocimiento y va a decir, bueno, concentrémonos en esto en esta parte del conocimiento, porque esto es lo fundamental. Mientras que a un filósofo dedicado a la ontología nos va a decir, bueno, no, más allá del contexto y más allá del conocimiento, incluso más allá de la manzana, lo que en qué nos tenemos que centrar es en definir qué es. Es decir, ¿qué quieres decir con es? Porque eh, lo que debemos pensar primordialmente es el ser, la existencia. Y después ya podremos decir si es el conocimiento un accidente, si es la esencia de una sustancia, pero primero tenemos que preguntarnos qué entendemos por es. Y de esa forma, con estas respuestas, lo que yo les quiero decir es, bueno, así es como hay que entender que la ontología es la rama de la filosofía que se dedica a estudiar al ser en tanto que ser, es decir, que se dedica a estudiar no las cosas existentes, sino la existencia misma. Y pues quiero concluir esta breve introducción a la ontología con una reflexión filosófica de Martin Heidegger, una cita de Martin Heidegger que dice, el lenguaje es la casa del ser. ¿Y qué significa esto de que el lenguaje es la casa del ser? Pues bueno, eh, significa que nosotros para comprender eh, la esencia de las cosas, la realidad de las cosas, la realidad profunda de las cosas, necesitamos previamente un lenguaje, porque no, la esencia de las cosas, como no es sensible, es decir, no es algo que podemos acceder a ello simplemente oliendo, tocando o olfateando, sino que tenemos que pensar para entender la esencia de las cosas, para descubrir la esencia de las cosas, y en ese pensamiento necesitamos el lenguaje. Por lo tanto, el ser o la realidad de existencia, lo que habita es el lenguaje. Por eso es que es fundamental eh, definir correctamente las palabras y ser, como dijera Heidegger, buenos guardianes de la casa del ser, es decir,
buenos guardianes de nuestras palabras, cuidar nuestras palabras para cuidar lo que entendemos, para cuidar nuestro pensamiento y para cuidar nuestro estar en el mundo. Muy bien. Entonces, con esto me quiero despedir y espero que haya sido provechosa esta clase nuestra. Hasta luego.